El derecho internacional penal surgió como consecuencia del reconocimiento de que los crímenes no son cometidos por los estados, sino por personas de carne y hueso, como expresó el fiscal del Tribunal de Nuremberg. Así, el reconocimiento de la subjetividad jurídica internacional del individuo, de la persona física, en su faz pasiva, el de la responsabilidad, el de ser pasible de sanción en caso de incumplimiento de las obligaciones y la incorporación de la sanción en el derecho internacional, consolidaron una nueva rama del derecho internacional público, el derecho internacional penal. Los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo, los indecibles hechos ocurridos en la ex Yugoslavia, en Ruanda, las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridos en distintas partes del mundo, pusieron a prueba el derecho internacional y le impusieron el desafío de encontrar las herramientas necesarias para evitar la impunidad, manteniendo una esfera de soberanía de los estados. Así se fue consolidando esta rama del derecho internacional público, el derecho internacional penal. Lo entendemos como un conjunto de normas jurídicas, convencionales y consuetudinarias, que tipifican conductas como ilícitas, imputando la responsabilidad individual. Debe distinguirse del llamado derecho penal internacional, que es la disciplina cuya función principal es establecer el alcance de las leyes represivas de un determinado Estado y solucionar los conflictos que pueden plantearse con sus similares en el extranjero. Esta rama refiere a la cooperación en el plano internacional para la más eficaz represión de los delitos de tipificación nacional. En cambio, en el derecho internacional penal hablamos de que la tipificación es internacional. El derecho internacional penal se relaciona con otras dos ramas del derecho internacional público: el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Respecto del derecho internacional de los derechos humanos, durante mucho tiempo, en lo que podríamos llamar el derecho internacional clásico, se entendió que la cuestión de los derechos humanos era una cuestión doméstica. El derecho internacional solo se preocupaba de las personas físicas a través de algunas pocas normas, como por ejemplo las referidas a la piratería, a la trata de personas, al trato o al régimen aplicable a los extranjeros, pero no se preocupaba por el trato que un Estado le daba a sus propios nacionales. Y esto fue cambiando por diversas causas, pero principalmente cuando se comprendió que en muchos casos era el Estado el principal violador de esos derechos y por lo tanto no se podía dejar librado a los ordenamientos internos su protección, represión y sanción en caso de violaciones. Además de que existía una innegable relación entre el respeto a los derechos humanos y la democracia representativa en el orden interno y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en la comunidad internacional. Entendemos que el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial fue muy elocuente en este sentido. En nuestros días ya no se puede alegar que los derechos humanos sean una cuestión doméstica, ni menos aún esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, en el sentido del artículo 2, inciso 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, la comunidad internacional fue creando instancias propias para la defensa de tales derechos, para hacerlos valer por una persona, incluso contra su propio Estado. Los tribunales o cortes de derechos humanos tienden a hacer efectiva entonces la responsabilidad de los Estados frente a los individuos, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pero debemos resaltar que la responsabilidad internacional del Estado que se hace efectiva ante las Cortes de Derechos Humanos no es de naturaleza penal, no persigue la sanción de los autores de la violación, sino el restablecimiento del ejercicio de los derechos violados y, en su caso, la reparación de las consecuencias de esa conculcación y una eventual indemnización.
En cambio, en el derecho internacional penal, la Corte Penal Internacional, creada por el Tratado de Roma, que juzga a personas físicas que han cometido alguno de los crímenes allí tipificados en el Estatuto, si bien no es una Corte de Derechos Humanos, indirectamente representa un instrumento eficaz para su protección, ya que reprime las más graves violaciones. La vinculación entre ambos ordenamientos la encontramos también en el propio Estatuto de Roma, que al enumerar las fuentes aplicables por la Corte, hace referencia, aunque no expresa a los fines de la interpretación, del derecho internacional de los derechos humanos. En cuanto a la otra rama, el derecho internacional humanitario, que es un conjunto de normas tanto consuetudinarias como convencionales, que tienden a paliar las consecuencias de índole humanitaria generadas por los conflictos armados tanto internos como internacionales, el Estatuto de la Corte lo incluye entre las fuentes aplicables por ella. Volviendo al derecho internacional penal, podemos decir que participa de las mismas características que el derecho internacional público en cuanto refleja la estructura descentralizada de la comunidad internacional que regula. Carece de un órgano legislativo centralizado, no existe un código internacional penal, sino una multiplicidad de normas diseminadas, algunas escritas, no escritas, incluso tácitas, que fueron incluidas en forma más o menos sistematizadas en el Estatuto de Roma. A este fenómeno se lo llama el pluriverso normativo. Otra cuestión muy importante en derecho internacional penal es distinguir entre crímenes y delitos internacionales, existiendo entre ellos una relación, podemos decir, de género a especie. El género son los delitos, la especie el crimen, porque no toda violación constituye un crimen. Los crímenes los constituyen una obligación internacional cuya violación es tan esencial para la salvaguarda de los intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida como un crimen por esa comunidad en su conjunto. Entramos aquí en el campo del orden público internacional, de las normas de jus cogens o normas imperativas que por su jerarquía superior prevalecen sobre toda otra norma jurídica, tanto interna, incluso constitucional o internacional. Son oponibles erga omnes, porque se considera a la humanidad como víctima y son de ámbito espacial universal. En cuanto a las fuentes de este ordenamiento, entonces encontramos fuentes consuetudinarias, principios generales del derecho, las normas convencionales, específicamente el ya mencionado Estatuto de Roma, y resoluciones de los organismos internacionales. El Estatuto de Roma es el principal instrumento jurídico del derecho internacional penal y contiene los principios esenciales del derecho penal democrático. El principio de legalidad existe en derecho internacional, pero no se expresa como nullo crimen sine legem, sino nullo crimen sine iure, que quiere decir que las incriminaciones deben tener una base normativa, deben estar tipificadas, pero no necesariamente en un tratado, sino también por la costumbre, los principios generales del derecho y aún por la conciencia jurídica de la humanidad. Otro instituto muy importante del derecho internacional penal, el principio de jurisdicción universal, que refiere a la jurisdicción criminal basada únicamente en la naturaleza del crimen, sin tener en cuenta dónde fue cometido, la nacionalidad del acusado o cualquier otra conexión con el Estado que ejerza esa jurisdicción. El Estatuto de Roma se dice que contiene el principio de jurisdicción universal, pero esto no es tan así. El Estatuto de Roma en realidad recoge una versión mutilada del principio, porque establece que la Corte será competente cuando el crimen se cometa en el territorio de un Estado parte o por un nacional de un Estado parte, recogiendo entonces los dos principios de conexión que serían el principio de territorialidad y de la nacionalidad activa. En la evolución de este principio, la comunidad internacional en sus orígenes pasó de la tipificación de determinadas conductas
pero dejando librado a los ordenamientos internos su juzgamiento, los estados se comprometían a juzgar o dar a juzgar o extraditar a los acusados de cometer tales conductas que se encontraran en su territorio. Luego se pasó a la previsión de tribunales penales internacionales en algunas convenciones internacionales, por ejemplo en la Convención de Genocidio, tribunales que nunca llegaron a constituirse. Y finalmente, por intervención de Naciones Unidas, la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, crearon 2 tribunales penales internacionales, el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda, hasta llegar finalmente a la concreción de una Corte Penal Internacional que, a diferencia de sus antecesores, constituye una instancia permanente, preconstituida, y esto es muy importante, preconstituida a la comisión de los crímenes y creada de la forma más democrática del derecho internacional, la vía del tratado, y además basada en los principios de complementariedad y subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados siguen estando obligados a juzgar y sancionar a los crímenes que se cometan en su territorio. Solo cuando los estados no lo hacen, por ausencia de voluntad, leyes de obediencia debida, punto final, amnistías, indultos, o no puede, colapso total de las instituciones, Ruanda, entra a juzgar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que además es juez de su propia competencia. Es decir, decide en cada caso. En nuestro país, luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, comenzaron los juicios por los crímenes de lesa humanidad, por lo que la jurisprudencia argentina aplica y debe aplicar las normas del derecho internacional penal. Y siendo nuestro país un país afín a la Corte Penal Internacional, que participó activamente en la Conferencia de Roma y en la elaboración del estatuto, las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes, debe reformar el Código Penal argentino, adecuando la normativa interna a la internacional, que debe aplicarse con el criterio monista, con primacía del derecho internacional.